Hola, buenos días. Mi nombre es José Tomás Arenas y yo soy cofundador y CEO de TeleDX. Y hoy día les voy a contar acerca de cómo aprovechar la IA en la nube de AWS para generar impacto en salud. Caso DART. Como introducción, nosotros somos un equipo multidisciplinario basado principalmente en tecnología y en salud. Y en TeleDX, que es una startup con foco en Latinoamérica, lo que buscamos hacer es poner soluciones de inteligencia artificial al servicio de resolver los más grandes desafíos y problemas de la salud, especialmente en los países en vías de desarrollo. Entonces, es conocido por todos que, y sobre todo en un contexto COVID-19, que hay muchos problemas sin resolver en salud y en particular me gustaría destacar uno de ellos, que es que incluso pre-COVID, para 2030 se proyectaba que iban a hacer falta más de 18 millones de médicos especialistas. Y esto se agrava año a año debido, entre otras cosas, a tres principales factores como son el envejecimiento acelerado de la población, la capacidad limitada de entrenamiento de nuevos profesionales, pero también la carga de enfermedades crónicas que, entre paréntesis, en un contexto COVID, se han ido acumulando a una tasa aún mayor. Pero por otro lado, y un poco para empezar a entender, eh, tenemos todo el mundo de la tecnología y de las oportunidades que esto trae, pero sabemos que hoy día se habla mucho de la telemedicina y de la inteligencia artificial, de la nube, pero la telemedicina y la digitalización en sí nosotros creemos que no es suficiente y por eso que nosotros apuntamos a hacer screening automático como una de las soluciones, pero además a usar inteligencia artificial en general para evolucionar desde el método tradicional, pasando por la telemedicina, hacia una salud que se junta con el mundo de la tecnología y de los beneficios que esta trae, por ejemplo, en otros sectores. Entonces, de esa manera nosotros creemos que se puede mejorar el acceso a la salud de la población masiva de manera costo efectiva a través de soluciones de inteligencia artificial. Es decir, en otras palabras, hacer más con menos o con lo mismo que es lo que tenemos disponible, sobre todo, de nuevo, en países en vías de desarrollo. Y un poco como parte de nuestra visión, creemos que la imagenología médica, los registros electrónicos y otro tipo de información finalmente son representaciones digitales que como tales se pueden tratar, se pueden modelar, se pueden entrenar y se pueden hacer sistemas de soporte a la decisión a través del uso de la inteligencia artificial, siempre que esas matrices y esos datos se interpreten y se parametricen de correcta manera. Y en base a eso es que nosotros fundamos hace algunos años TeleDX o Telediagnósticos, y hoy día tenemos tres líneas de solución, DART, Lab y CHEST, pero en el día de hoy les voy a contar específicamente el caso de DART. ¿Y qué es DART? ¿O de dónde nace DART? Esto está en el contexto de la diabetes, que es una epidemia mundial y que solamente en Latinoamérica afecta a más de 40 millones de personas. Y todas estas personas, entre otros problemas, digamos, y otras condiciones, pueden terminar viendo el mundo de esta manera, sin ni siquiera darse cuenta, sin tener síntomas. Y esto es porque la ceguera por diabetes, o la enfermedad en realidad se llama retinopatía diabética, es la primera causa de pérdida de visión y ceguera en la población en edad productiva en el mundo. Y esto es, a pesar de que es una enfermedad prevenible, pero la única manera de lograr una detección oportuna y por lo tanto reducir el riesgo de ceguera es haciendo un examen de fondo de ojo una vez por año. Y eso suena algo factible, pero recordar que estamos hablando de decenas de millones de personas que se tienen que hacer este examen todos los años y por eso es que ahí se produce una brecha en el diagnóstico temprano o en el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, porque hay muy reducidas y limitadas capacidades diagnósticas o capacidades de los sistemas de salud y hay una cantidad desbordante y creciente de personas o de demanda por este examen preventivo. Entonces, así es como nace DART, que es una plataforma web de teleoftalmología automatizada que usa inteligencia artificial para el tamizaje o para el filtrado de retinopatía diabética. Es decir, para, a través de la tecnología, filtrar cuáles de todos estos millones de pacientes requieren de una atención inmediata y cuáles no, y por lo tanto pueden esperar a que regresen el año siguiente.
¿Cómo funciona en términos de flujo? Los pacientes llegan a su punto de atención, que nosotros siempre sugerimos que esté en la atención primaria o en el caso de los privados, en los puntos más cercanos a los pacientes, los puntos más cercanos a las comunidades. Y aquí estos pacientes son recibidos por un equipo de salud, donde un tecnólogo médico o un técnico ocupa un equipo, un dispositivo que se llama cámara retinal y que está instalado en estos centros de atención o puntos de atención para tomarle las fotografías digitales de la retina de ese paciente con diabetes. Y ahí es donde ingresa nuestra plataforma que está montada en la nube de AWS y por lo tanto comienza el proceso, pero uno de los puntos más importantes es cómo se produce el autotamizaje o el filtrado automático para detectar, de nuevo, de estas miles y miles de pacientes, quienes tienen presencia de la enfermedad y quienes no. Y esto se hace a través de un módulo de inteligencia artificial que está entrenado con cientos de miles de casos y que permite determinar con una precisión equivalente a los especialistas oftalmológicos si es que hay presencia o no de esta enfermedad. Entonces, en este punto se descarta más del 60% de los casos y se les dice inmediatamente vuelva el próximo año. Entonces, aquí hay una descongestión y hay un punto muy importante en el flujo de atención del paciente y que por lo tanto es lo que trae capacidad adicional a los sistemas de salud. Ahora, para los casos que sí tienen presencia de esta condición, hay una siguiente capa que es donde un oftalmólogo ingresa a nuestra plataforma de manera remota para indicar específicamente cuáles son los pasos a seguir para ese paciente y que pueden ir desde tenga un control más estricto de su diabetes hasta vaya a una cirugía urgente al hospital, digamos. Y por lo tanto aquí se cierra el ciclo con la recomendación y la comunicación con el equipo de salud que a su vez está en conexión con el paciente. Un poco de contexto. Cuando hablamos de exámenes de fondo de ojo, esta es una fotografía digital de la retina que se toma con estas cámaras con las que nosotros trabajamos, que son básicamente todo el espectro de cámaras retinales de escritorio. Y a la derecha vemos un ejemplo de cómo se ve un examen que tiene presencia de retinopatía diabética y que por lo tanto son los signos que nuestro sistema detecta automáticamente en las imágenes. Y aquí tenemos otros 4 ejemplos, digamos, donde en la parte superior están las imágenes originales y en la parte inferior están las mismas imágenes, pero con un mapa de probabilidades o un mapa de calor superpuesto en cuanto a cómo funciona internamente nuestro sistema. Y esta solución, nosotros lo que hicimos fue validarla clínicamente, que es muy importante en salud porque básicamente es la manera de demostrar que estos sistemas hacen lo que dicen que hacen. Y nosotros hicimos un estudio de validación doble ciego, digamos, realizado por pares, por supuesto aprobado por un comité de ética, un estudio que hicimos en el año 2017, pero recientemente se publicó y se publicó en una de las mejores revistas del área, que es una revista que pertenece al grupo de Nature, donde obtuvimos una alta sensibilidad y una alta especificidad, lo que permitió concluir que este es un sistema de screening que está validado y que por lo tanto se puede utilizar. Y además se demostró y se demuestra posteriormente en la operación que usando las mismas capacidades oftalmológicas puede aumentar la cobertura del examen, es decir, la cantidad de personas con diabetes que tienen acceso a este examen de manera efectiva hasta por 3 veces. Y esto es debido obviamente al filtro que pone, más allá de cómo está esto implementado en la nube, es escalable, y una serie de características tecnológicas y de implementación. Visto de otra forma, y quizás más desde el punto de vista complementario a la prevención y al problema de salud pública, en el caso de los prestadores privados también es una buena oportunidad porque es una manera costo efectiva de generación de demanda donde se puede satisfacer a grandes poblaciones y comunidades que se pueden afiliar a los centros a través de un examen de fondo de ojo que es muy simple desde el punto de vista logístico de ponerlo en práctica, pero que en este embudo, digamos, de cómo DART aplica el screening por inteligencia artificial complementado con el informe remoto por oftalmólogo, permite convertir a grandes poblaciones a consultas e intervenciones de alto valor para una optimización del uso del recurso más escaso, que son los especialistas en oftalmología, y que en este esquema entonces ellos se dedican
a sus actividades de mayor valor en vez de estar en tareas de screening o de diagnóstico que están catalogadas por la literatura como uso ineficiente de los recursos. Y gracias a todos estos antecedentes y a estos hitos, en el año 2018, después de haber hecho nuestro estudio de validación, el Ministerio de Salud de Chile decide adoptar esta tecnología como un estándar nacional de salud pública, lo que implica que hoy, y por casi 3 años, ya estamos trabajando constantemente todos los días y con estabilidad en más de 130 puntos de atención, en este caso puntos de atención primaria oftalmológica, y con una tasa en periodos normales de más de 220.000 exámenes al año, lo que es un volumen gigantesco y un volumen muy meritorio incluso a nivel mundial. Y en base a esto lo que nosotros buscamos hacer es amplificar, no solamente con el Ministerio de Salud de Chile, sino con los sistemas de salud pública y de salud privada de todos los países de Latinoamérica, y por lo tanto en esa misión nosotros hemos sido reconocidos por la IAPB como un caso de impacto de inteligencia artificial en salud, además reconocido por AWS como, de hecho, en esta oportunidad, como el mejor partner del sector público en el año 2019, pero también destacando un poco nuestra estrategia de escalamiento y de foco en Latinoamérica, con antecedentes de pilotos y pruebas de concepto en Perú, en México, en Brasil, en Colombia. Y un poco para ir cerrando, y en esta estrategia de escalar y de apuntar a llegar a parte importante de estos 40 millones de pacientes con diabetes en toda la región de Latinoamérica, algunas cosas que hemos aprendido y que creemos que son importantes en lo que viene para adelante son la simplicidad de adopción de una solución de este tipo. En este caso hicimos un kickoff, es decir, el día del lanzamiento con el Ministerio de Salud ya estábamos en 30 puntos de atención. Después se agregaron más de 100 puntos de atención en menos de 3 meses, lo que nos lleva hoy día a tener operando en nuestra plataforma del orden de 900 usuarios. Usuarios me refiero no a pacientes, sino a equipos de salud, oftalmólogos, tecnólogos, personal en general, y trabajando en todo el espectro de 7 modelos de cámaras retinales que funcionan de manera perfecta. Y además, como ya decíamos, hasta triplicar la capacidad oftalmológica debido a que se descartan más del 60% de los casos automáticamente a través de nuestro módulo de inteligencia artificial, con lo que hemos validado no solamente en nuestro estudio clínico que hicimos, sino a través de la operación de años, que contamos con indicadores de precisión en el intervalo de confianza para lo que es un sistema de screening. Y muy importante aquí, que a través de la tecnología lo que buscamos hacer es aumentar y no reemplazar las capacidades disponibles, las capacidades humanas, las capacidades de los equipos de salud. Y con esto nosotros hemos lanzado con éxito y esperamos evolucionar nuestros programas piloto y pruebas de concepto complementados con estudios científicos en Brasil, México y Perú y próximamente en Colombia. Así que eso es lo que estamos haciendo y esa es la manera en cómo estamos aprovechando la inteligencia artificial, la tecnología en general y el montar en la nube con arquitectura escalable este tipo de tecnología para poder tener impacto en cientos de miles y próximamente en millones de personas y específicamente en la calidad de su salud en Latinoamérica. Así que muchas gracias por la atención y ahí está mi información de contacto por si tienen cualquier pregunta o cualquier otra cosa. Muchas gracias.